Y quiero que me acompañe y vayamos a la palabra del Señor. Lucas 11:13, allí vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor. Y vamos a leer honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y todos decimos amén. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y yo quiero hablar de un punto importante, porque se aproxima una fecha también importante, donde el fin de año muchos de nosotros que tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá viva, pero aquellos que no lo tienen vivo, pero tienen su esposo, su esposa, sus hijos, podrán estar reunidos esperando un nuevo año. Podrán estar reunidos agradeciendo a Dios por el año que pasa y termina, y agradeciendo a Dios por el año que entra. Quizás usted pueda decir que nos estamos adelantando demasiado, pero yo creo que nuestro corazón debe de estar preparado no solamente para el nuevo año, sino para terminar el año. Y que nosotros podamos recapitular y preguntarnos qué cambio debemos de hacer en nuestra vida. Y he titulado este mensaje: la paternidad de Dios. En la palabra del Señor nosotros encontramos cada uno de los significados importantes que tiene para Dios y que tendría de hecho que tener para nosotros ese significado de Abba o de Padre. Pero que muchos de nosotros continuamos en orfandad, continuamos bajo un rechazo, continuamos bajo una soledad, continuamos infringiendo cada uno de los mandamientos de Dios. La Escritura menciona y dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ese es uno de los mandamientos con promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es importante reconocer que hay tres tipos de padres que Dios nos ha entregado: nuestro Padre eterno, nuestro Padre terrenal y nuestro Padre espiritual. De hecho, amados hermanos, son paternidades puestas de parte de Dios. Nosotros encontramos al apóstol Pablo que le habla a Timoteo, le habla a Tito y le dice: mis hijos amados. Y aunque Timoteo no se había criado con su padre, porque según entiendo, cuando Pablo le menciona y le dice: lo que aprendiste de tu abuela y lo que aprendiste de tu madre, dentro del corazón de Timoteo no había orfandad, sino que Dios había sanado su corazón. Dios había aliviado el rechazo. Y es que cuando estamos rechazados, nosotros menospreciamos a nuestro Padre, nosotros no honramos a nuestro Padre. Y muchas veces cuando hemos crecido y tenemos 30, 40 y 50 años, queremos nosotros gobernar sobre nuestro Padre, sabiendo que Él es nuestro Padre. No importando que ya cuando han crecido o hemos crecido y ellos ya están ancianos de 70, 80 años y están ahí y quizás no tengan las mismas fuerzas, no por eso nosotros tenemos que estar sobre de ellos, como para nosotros decirles qué deben o qué no deben de hacer, sino que aún con sus errores y debilidades tenemos que amarlos. Por eso Dios pone un principio importante y se llama honra, y dice: honra a padre y madre. En el transcurso de mis años he visto muchos hijos, y no voy a decir que yo he sido el mejor hijo, porque no lo fui, no lo soy, pero trato de hacerlo. Pero he visto hijos que tienen a sus padres, y aunque sus padres quizás son muy tomadores, y aunque sus padres quizás cometen errores, los aman encima de todo eso. Y no estoy aplaudiendo el hecho de que alguien sea alcohólico, no. Pero al final, sobre todo eso, tienes que honrarlo, tienes que respetarlo, tienes que bendecirlo.
La Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y hay ejemplos que nosotros debemos de tomar de nuestros padres. Y aún los ejemplos malos nos sirven para nosotros no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Pero muchas veces, lastimosamente, porque nosotros estamos señalando a aquel que quizás nos engendró y estamos diciendo, ese señor que me abandonó, terminamos haciendo lo mismo que hizo nuestro padre. Terminamos repitiendo el mismo ciclo. Simple y sencillamente porque todo lo que el hombre siembra, eso segará. Cada palabra que ha salido de nuestra boca va a volver a nosotros. Así como nosotros podemos bendecir, la prosperidad nos va a seguir, la bendición nos va a seguir cada vez que nosotros bendecimos a alguien. Pero de igual forma, cuando nosotros prestamos nuestra boca para maldecir a alguien, la maldición nos va a seguir y nos va a alcanzar. La Escritura dice que como gorrión en su vagar, como golondrina en su vuelo, ninguna maldición vendrá sin causa alguna. Y usted se preguntará, aquel que ha honrado a su padre, y se dirá lo siguiente: ¿y por qué será que no lo honran? Usted no sabe los traumas que quizás tuvo en su infancia aquel hombre, aquella mujer. Quizás uno de los traumas que tuvo haya sido la limitación económica, donde quizás habían 8 muchachos y los alimentos eran muy pocos, los recursos eran muy pocos, y eso produjo situaciones en su vida donde aquel muchacho terminó recurriendo en la droga, en el alcohol y cuántas cosas. Usted puede decir, ¿y por qué será que el fulano no honra a su padre? Puede ser que sufrió un abuso verbal, o puede ser físico, pero que fue abusado en alguna área de su vida, que su problema que lleva en su alma ha sido por un abuso de autoridad. Y muchos están dentro de la iglesia y han conocido a Dios, pero solamente como Dios y no como Padre. Por eso no pueden recurrir a Dios, porque el hecho de decirle Padre, sienten que el Dios y Padre se va a comportar como su Padre terrenal. Pero imagínate lo que dice la Escritura: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Está hablando específicamente, buenos no somos, como para señalar a nuestros padres, como para menospreciar a nuestros semejantes. No somos buenos. Y he visto estas personas que aún los padres cometiendo todos estos errores lo aman. He visto también hijos, amados hermanos, que han tenido un padre que no se ha comportado correctamente, porque quizás tiene esquizofrenia, pero hasta sus últimos días ha cuidado de su padre aún con su esquizofrenia. Y esa es parte de la honra. Pero ¿qué hay de aquellos hijos que se avergüenzan de aquel que, amados hermanos, lo engendró? ¿Qué hay de aquellos hijos que se avergüenzan de aquella que le dio a luz? Eso es triste. La Escritura dice, ¿y qué diferencia hay si ustedes aman a los que le aman y si ustedes odian a los que le odian? No hay ninguna diferencia entre el mundo y nosotros. La Biblia nos manda a que amemos a nuestro adversario, a que amemos a nuestro enemigo. Y dice que si tiene hambre, le demos de comer, y si tiene sed, que le demos de beber, porque eso va a servirle. Es posible que esta persona reflexione, cambie y sea transformada por Dios. La escasez no se encuentra afuera. La escasez se encuentra dentro de nosotros, en nuestras propias limitaciones. Simple y sencillamente porque nuestra mente no es renovada, porque no entendemos que nuestro Padre y Dios puede renovar esta mente. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena intención de parte de Dios para cada uno de nosotros. Si quieres cambiar tu vida, tienes que afrontar tus temores. Si quieres cambiar tu vida, tienes que afrontar tus errores. Si quieres cambiar tu vida, tienes que afrontar cada una, gloria al Señor, de las situaciones en las cuales te has involucrado, para que el Cristo de la gloria liberte tu alma y tu vida, y por ende dejes la orfandad y puedas vivir para Dios y entiendas lo que es la paternidad.
Todo se tiene que hacer en orden. Y qué bueno cuando una hija aprende a honrar a su padre y termina diciéndole: padre, este es mi novio y yo quiero, porque él le va a pedir permiso, que usted me entregue en el altar porque me voy a casar. Y esa es parte de la honra, y eso se ha perdido el día de hoy. Hoy siempre va adelante el bocadito y después la luna de, yo no sé si es de miel o de cera, y eso es deshonra según la Biblia. Y muchos están dentro de la iglesia y están viviendo ese mundo, y no es el mundo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a tener una vida en santidad. Dios nos ha llamado a tener una vida en paz. Dios nos ha llamado a tener una vida en gozo. Pero eso solo se encuentra cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. Para aquellos que piensan que están solos porque tuvieron un padre que no se comportó como padre, o porque tuvieron un padre pero pareciera que siempre estuvo ausente el padre, porque aunque el padre fue proveedor, nunca les dio amor. Pero mira lo que dice la escritura, porque muchas veces vivimos en la miseria y en la pobreza que está en nuestro interior y no en nuestro exterior. No es en el lugar donde vive, sino en tu corazón, y necesitas sacarla. ¿Y cómo la voy a sacar? Renunciando al rechazo, renunciando a la falta de perdón, renunciando, oh gloria a Dios, a esa vida desordenada que llevamos dentro de nuestra alma. El que no honra a padre y madre difícilmente tendrá un matrimonio estable. Si tu novio no honra a padre y madre, no te va a honrar a ti. Acuérdate que él lleva la sangre de su padre y de su madre, y no lo logra honrar. Tú no llevas la sangre de él. Diga, la honra tiene que ver con principios, y el que tiene principio podrá honrar. El que tiene principio podrá bendecir. ¿Qué más, hermano? Encontrarse con un muchacho y una muchacha que ha honrado a su papá y a su mamá, y terminas casado. Sabes que siempre ella o él será proveedor. Sabes que ella y siempre y él serán protector. Sabes que él y ella siempre estarán de acuerdo, porque hay honra. Donde hay honra y bendición, donde hay honra está la gloria de Dios. Donde hay honra mirarás la gloria del Señor. Mira lo que dice Job 36:15. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. ¿Quién lo va a hacer? Dígale a su vecino: tu padre. Dígale: tu padre. El huérfano o el que tiene orfandad, lo primero que dice: ¿qué? Yo creo que ni Dios existe. No existe nadie. Esta vida me ha ido como la de un perro. Ese viejo se ha portado como un perro conmigo, y esa vieja que me abandonó. Y comienzas a decir tantas cosas, y donde no hay gratitud tampoco estará Dios. Donde no hay gratitud tampoco habrá bendición. Pero donde hay alguien que está agradecido, allí se manifestará la mano de Dios, allí se manifestará la gracia de Dios, allí se manifestará el favor de Dios. Y eso lo dice la escritura: al pobre librará de su pobreza, y en las aflicciones despertará ¿qué? Su oído. No importa la aflicción que estés pasando, la dificultad que estés pasando, aprende a honrar, y mientras honre mirarás despertar el oído de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu vida. Él se va a manifestar y te va a sacar de esa situación. Asimismo te apartará de la boca de la angustia. ¿De la boca de qué? De la angustia. Y al lugar espacioso y libre de todo apuro. Y te preparará mesa llena de qué. Esto lo estaba conversando, ¿sabe quién? Eliud con Job. Eliud era uno de los mejores amigos de Job, que se quedó con Job, y estaban disputando y estaban hablando acerca de su padre Dios, de Abba. Él estaba pasando un momento oscuro en su vida y difícil,
pero le estaba recordando quién era Dios, le estaba recordando quién era Abba. Y mira esto, tú puedes estar en la angustia más grande de tu vida y tú dices no hay salida. Yo vengo a decir que sí hay salida. Se puede perder todo, pero es que el que te llamó sabe cuál es la salida. Aprende a esperar en Dios, no te aflija, sal de tu aflicción y espera en Dios. Algunos dicen, maldita vida que me tocó. ¿Cómo se pudo llevar a mi padre? Si mi padre estuviera, no hubiera pasado esto. Y terminan aborreciendo al Creador, Dios. Y es que Dios tiene determinados los días para usted y para mí. Es como tu bendición está determinada. Y Dios no te creó para que vivas en pobreza. La pobreza está en tu mente. Necesitas renovar tu mente a través del poder de la palabra, para que el Cristo de la gloria venga a tu vida y Él, oh gloria a Dios, haga algo grande de ti. Pregunto yo, un padre que sabe que su hijo le honra, ¿usted cree que ese padre le va a reprochar a su hijo? Claro que no. El corazón de ese padre está tocado, por muy malo que sea, porque hay un hijo que le honra. Y de igual forma, si tengo un amigo y yo lo honro, no importando ni viendo sus debilidades, oye, esa honra será vuelta a mí. Honrar es admirar. No es decirle a alguien, brother, yo te quiero mucho. Eso de querer se lo lleva el viento. Pero eso de admirar son hechos y no más palabras. Porque esa situación va a cambiar. Esa situación va a ser diferente. Yo no sé por qué mi padre y mi madre se separó. Aunque ella tiene una versión, mi padre tiene otra versión. No importa lo que pasó. Al final agradezco a Dios porque Él me engendró. Y agradezco a mi madre porque ella me dio a luz. Y agradezco a Dios porque me permitió la vida. Y puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová. Y tengo un 2024 por terminar. Y voy a entrar a un 2025. Y me preparo para lo grande que Dios tiene para mi vida. Y cuando piensas como Dios piensa, de honra, y le dices a Dios, ayúdame, porque yo quiero bendecir a mi papá y a mi mamá, porque yo quiero darle de lo que tú me des, y porque yo también quiero honrarte a ti de lo que tú me das, tú vas a ver cielos abiertos. El problema más grande es que hay hijos, repito, no honran. El papá trabajaba largas horas, se esforzaba, pero hoy que has crecido y quizás tengas una familia, no te acuerdas ni de llevarle chicles, no te acuerdas ni de llevarle media libra de cuajada. Y algunos pueden decir, ¿y para qué si mi papá tiene todo? No es que cuánto tiene, es la cuestión de la honra. No es cuánto le dé. Usted le puede llevar un confite, pero ese confite, amados hermanos, lleva un sentimiento. No es lo que vale el confite, es tu actitud que has tomado para tu padre. Es la manera de cómo estás actuando. Es allí donde Dios te va a bendecir. Es allí donde Dios te va a mantener de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y digo esto, ¿sabe por qué? Si vamos a concluir este año y podemos estar con papá y con mamá y con la familia, estemos. Pero si usted ya es harina de otro costal, pues esté con su esposa y sus hijos. Pero antes de estar, bendiga a su papá y a su mamá. Así que es muy importante, hermano, comprender la profundidad de por qué muchas veces hay ausencias en nuestras vidas. Y por qué muchas veces hay pobreza en nuestra vida. Y por qué muchas veces dentro de nosotros, en vez de estar el amor de Dios, está el odio, está el rencor, está la amargura, está la disensión. La Escritura dice que no podemos servirle a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás a otro. El que cometió error, él se mirará con Dios, pero usted no siga nuevamente el ciclo que hicieron sus antepasados. Porque usted es una nueva criatura. Usted está con Cristo juntamente crucificado. Ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Por eso no puedes honrar. Por eso vives como vives.
Por eso sientes que tu vida pesa peor que la cruz que cargó Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido a depositar todo aquello que no te sirve a los pies del Maestro. Deposita todos los muertos que lleva encima de ti a los pies de la cruz del Maestro, y mirarás que las cosas cambian. Será diferente, pero tienes que volverte a Dios. Y es muy importante que nos preguntemos cómo es la paternidad de Dios. Y como segunda pregunta, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida? Muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero esto no es lo que la Biblia prueba ni dice. Pues la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los seres humanos, somos criatura de Dios, creación de Dios. Y hasta que recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador y lo confesamos y recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios y de ser parte de una familia. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que no se reúne en una iglesia? Es más, cuando se habla de celebrar el día de mamá, cuando se habla de celebrar el día de papá, cuando se habla de fin de año, parece que pusieron espina en la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de ellos están muertos. Porque todo lo que huele a familia lo odia. Porque todo lo que huele a paternidad lo menosprecia. Entonces es allí donde necesitas renovar tu mente y entender que lo que Dios creó fue una familia, y que como cristianos somos familias del Señor, que Dios nos ha llamado y nos ha comprado y nos ha lavado con su preciosa sangre. Necesitamos ser renovados a través del poder de la cruz, a través de la sangre de Cristo, a través de la paternidad de Dios. Alaba la gloria del Señor. Ser transformado a través de la cruz. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchas veces estamos siendo direccionados, pero no queremos oír la voz, porque creemos que cuando se nos habla, se nos está hablando con prepotencia, porque creemos que la manera de cómo nos están dirigiendo es una manera, amados hermanos, de prepotencia, y no es así. Cuando alguien llega, amados hermanos, a un lugar, según me han contado, de Alcohólicos Anónimos, lo primero que tiene que reconocer esa persona es que es alcohólico. Y mientras tú no reconozcas que tienes un error y que necesitas cambiar, siempre estarás cargando ese muerto. Necesitas cambiar y entender que hay orfandad dentro de ti. Tienes que abandonar la orfandad para vivir para Dios. Tienes que ser transformado por la poderosa mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que Dios produzca ese cambio en tu vida. Y no es que yo sea humilde, no lo soy. Sigo siendo soberbio, pero todos los días lucho. Me levanto por la mañana a decirle al Señor, pero antes de acostarme también decirle al Señor: Señor, hoy pequé, fui altivo, hice lo que no debía de hacer, hablé lo que no debía de hablar. La Escritura dice que en la multitud de palabras que hay, abundancia de pecado. Eso es lo que hay. Entre menos hablamos, menos pecamos. Pero el que esté en orfandad no para de hablar. Deja que Dios te hable. Para de estar hablando tú y deja que Dios indique qué debes de hacer, y el cambio va a venir a tu vida. Deja que Dios te direccione y mirarás el cambio de Dios en tu vida. Mirarás la gracia de Dios, bendito Dios, en tu vida. Como segundo, la paternidad de nuestro Dios es una paternidad que nos da confianza. Tomamos malas decisiones, nos apresuramos a hacer cosas que no debíamos de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema. Como no tenemos paternidad, tenemos orfandad, y la orfandad hace que te apresures a las cosas. El que tiene paternidad tiene confianza, porque cuando tú no tienes fe en el que provee, tú quieres hacer las cosas ya, y por andar queriendo hacer las cosas ya en el tiempo tuyo y no en el de Dios, te salen malas cosas. Pero cuando tú tienes confianza en Dios
y pones en las manos de Dios todo lo que vas a hacer. Es más, para el 2025 comienza a proyectarte ahora y dile al Señor: esto es lo que yo quiero, pero si es tu voluntad. Y la voluntad de Dios será vista en ti. Si la palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿por qué yo voy a andar como un mendigo corriendo detrás de migaja? Yo voy a esperar en la voluntad de Dios. Y sé que hemos hecho un esfuerzo en este año 2024 para que Dios traiga cambio en nuestra vida. Y que quizás todo no se ha dado en este año, pero yo creo que en lo que termine el año y el año que viene, Dios va a hacer cosas grandes y aún mayores en nuestras vidas. Y que estamos trabajando y avanzando y Dios va a cambiar toda esa situación. Y voy a terminar con un texto que dice, porque aquí está la clave. Tú abandonas la orfandad, la paternidad viene a tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Son guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no pides al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que ese día te acompañe, no serás guiado por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tendrás temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Papi. Créeme, aprende a depender de Él. Y si el temor te sigue visitando, ve ante Dios y dile: yo no quiero sentir esto. Yo estoy seguro que el temor nunca más se aparecerá como fantasma en tu vida. Y si el temor no se presenta, no volverás a tomar decisiones fuera de la guianza del Espíritu. Y si este año ha pasado algo similar, no culpes a Dios. No culpes a tu padre, porque no eres culpable. Ve ante Dios y dile: Padre, allí hablaron del Espíritu Santo. Yo quiero conocerlo y quiero que lo que falta de la noche y el día que ha de venir me guíe. Que me haga sentir que estoy bien. Que me haga sentir que soy feliz. Que me haga sentir cómo yo debo de tomar y debo de hacer las cosas. Y que yo no lo hagas ahora ya por impulso de temor. ¿Cuántas personas gritan, pelean porque tienen temor? Gritas porque tienes temor. Porque alguien que tiene el carácter de Cristo no corre, no grita, ni toma decisiones apresuradas, sino que dice: si tengo un carácter, esta es mi postura, y la respuesta va a venir. Pero cometes errores, ¿sabes por qué? Porque no tienes carácter, tú tienes temor, y por el temor tienes impulsos y tomas decisiones equivocadas en tu vida. Porque todo plan tiene que ser llevado a los pies del Maestro, porque Él es tu Padre. Y la Biblia dice: si ustedes son tan malos, pueden dar buenas dádivas, cuanto más el Padre. Y cuando le dices a Dios: quiero hacer esto, Él te va a dar la oportunidad que lo haga. Y no será como el cangrejo para atrás, sino para avanzar, sino para prosperar, sino para bendecir tu casa, para bendecir tu familia, para bendecir tu hogar. Hay alguien que está oyendo eso, porque ese es el Dios que yo conozco. Pero debe de haber una seguridad y un temor en nuestra alma, que este año que ha de iniciar, 2025, lo pongamos en la mano de Dios, y que este año pueda sentir seguridad. Porque no importando las noticias, ni los rumores de guerra, ni las pestilencias que se puedan levantar, ni las catástrofes que puedan acontecer,
Gloria a Dios. La mano de Jehová irá delante de ti y te dará descanso y bendecirá tu salida y tu entrada, porque así lo dice la palabra del Señor.